No le cierren a la puerta, por favor. Gracias. Abra su Biblia en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 32. Les voy a hablar de mi amigo Jeremías. ¿Ya está? Los que hemos nacido con desventajas en la vida, estamos acostumbrados y la desventaja hace que tengamos un carácter. No le cierren, no le cierren, no le cierren. No le cierren, por favor. Así. Nada más le vamos a pedir a los niños que bajen un poquito la voz. Ah, ¿no están? Ah, canijo. Bueno, no, pero no es el arrebatamiento ni nada, ¿va? Ah, bueno. Si no vaya a ser. Así está perfecto, hija, gracias. Decía yo que los que hemos nacido con desventajas en la vida, alguna desventaja física, alguna desventaja social y económica, alguna desventaja, pues, ¿qué otro tipo de desventajas habrá? Bueno, las que se le ocurran, la desventaja hace que nuestro carácter o nuestra manera de ser sea como buscando cosas, como esforzándose, como peleando. Y no está mal, pero no está tampoco bien. Porque el que mucho pelea, mucho se desgasta. Se te puede ir la vida peleando, se te puede ir la vida en el desgaste. Y nunca podremos vivir un evangelio con libertad y con paz, que es al final el objetivo del reino de Dios, ni siquiera del evangelio, del reino de Dios, que es la libertad y la paz. Ahora, te pregunto, no me contestes, contéstate a ti mismo, si tienes libertad y si tienes realmente paz. Contéstate. Tú meditas si realmente en tu corazón hay paz y en tu corazón hay libertad, porque de eso se trata. De nada sirve que vengamos a la iglesia, de nada sirve que trabajemos, de nada sirve que nos esforcemos si en nuestro corazón no hay paz ni hay libertad. Eso es lo más importante, es la conquista más importante de nuestras vidas, y paradójicamente la libertad y la paz no se consiguen muchas veces como nosotros creemos o lo concebimos por nuestra historia de desventaja, que es peleando. Entonces, quiero hablar un poco de mi experiencia con Jeremías. En el capítulo 32 vamos a leer los primeros 15 versículos, vamos a leerlos de corrido y después nos vamos a ir deteniendo en algunos aspectos que son clave del libro, de este pasaje de Jeremías. Póngale mucha atención. Pero antes de leerlo, vamos a leerlo. Dice así, pónganme la NTV, por favor. Gracias. Dice, Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba, ¿cómo estaba Jeremías? Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del Palacio Real. Alguien, no me conteste, solamente piense, ¿alguien alguna vez ha estado preso? Aunque sea como José José, ¿no? Los que se la saben se rieron. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntando por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Jeremías seguía hablando la palabra de Dios, a pesar de que gracias a hablar la palabra de Dios estaba en la cárcel. Usted conoce un poco la historia. Y el rey que lo metió a la cárcel decía, ¿cómo es posible que siga hablando la misma profecía? No entiende la corrección que le estoy dando, que era meterlo a la cárcel. Y Jeremías decía,
esto dice el Señor, estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. Solamente para contextualizar, Sedequías es el rey de Israel. Jeremías es el profeta de Dios, pero en paralelo hay muchos otros profetas que le hablan al rey Sedequías. Y entonces, en ese tiempo, Israel está siendo asediada por los babilonios. Los babilonios quieren meterse a la ciudad y quieren llevarse cautivos a los judíos. Como finalmente pasó, se los llevan cautivos. Pero en esa historia, el rey de Israel está muy desconcertado por lo que está pasando, porque él es el rey de Israel. Porque se supone que tiene una relación con Dios. Y entonces Jeremías les dice, Dios dice que ustedes o nuestro pueblo se va a ir cautivo. Y era la profecía que continuamente Dios le daba a Jeremías para el pueblo de Israel. Dice así, estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. Siguiente versículo. El rey Sedequías será capturado en las mismas narices del rey. Jeremías le está diciendo, tú rey vas a ser capturado. Y por los babilonios, y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Siguiente versículo. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. Fíjate cómo la palabra de Dios, la profecía para el rey de Sedequías termina en esta frase que es tan difícil, es tan fácil de entender con la mente, pero tan difícil de entender con el corazón, que es la siguiente. El Señor te dice hoy, si tú peleas contra los babilonios, esto es, contra la circunstancia que hoy estás viviendo, entonces no vencerás. Vamos a seguir leyendo. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje y me dijo, ahí cambia la lógica, cambia esta porción y Jeremías habla de otra cosa aparentemente. Viene un pensamiento a Jeremías, porque yo creo que Dios habla a través de los pensamientos, yo creo que Dios habla a través de la imaginación, de esa voz interna. Es así como habla Dios, por lo menos en mi experiencia. Tu primo Hanameel, Dios le está enviando un mensaje a Jeremías. Fíjate lo que dice el mensaje. Tu primo Hanameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley, diga conmigo, por ley, tienes derecho a comprarla antes de que lo ofrezca a algún otro. Siguiente versículo. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley, tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Siguiente versículo. Así que compré el terreno de Anatot, pagándole a Hanameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pesé la plata y le pagué. Pesó la plata porque era cristiano, no le quitó nada, no le robó ni un 5 le robó. Siguiente. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Y se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maaseías. Hice todo en presencia de mi primo Hanameel y de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruc mientras todos escuchaban, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada
y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Y último versículo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, ponemos este tiempo, este momento, Señor, en tus manos, Señor, suplicando, Señor, que nos hables, suplicando, Señor, que tu palabra, Señor, confronte, conforte, Señor, nuestro corazón, Señor, y haga, Señor, lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, miren, déjenme poner un poquito más de contexto a esta porción que acabamos de leer para que quede más claro. Jeremías y el pueblo de Israel están siendo asediados por los babilonios. Los babilonios se quieren meter a la tierra de Israel y quieren llevarse cautivos a los judíos. Y lógicamente el rey de Israel y todo el pueblo están muy preocupados porque tienen al enemigo enfrente. Es como si Trump dijera: tengo todo mi ejército por Tijuana, Reynosa, todo el norte del país, y están a punto de meterse. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo creen que estuviera la presidenta? Pues contenta, ¿no? Preocupadísima, y lo que le sigue. Pues así está el rey de Israel y todo el pueblo de Israel, porque están siendo asediados. Están a punto de ser conquistados. Pero el rey de Israel tiene dos voces que escuchar. Por un lado, tiene a los profetas falsos que le dicen: ¿cómo crees? Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, no te va a pasar nada. Ni un cabello de tu cabeza va a ser tocado. ¿Cómo crees que Dios quiere tu mal? ¿Cómo crees que Dios va a permitir que te vaya mal? ¿Cómo crees que pueda pasar esto o lo otro? ¿Cómo crees? Y entonces el corazón del rey, dado que está preocupado, dado que tiene la necesidad de escuchar ciertas palabras, el corazón del rey se va tras esos profetas que le dicen: no te va a pasar nada, vas a estar muy bien, tú tranquilo. Y así el corazón del rey está conformándose con la palabra de los falsos profetas. Pero se levanta otro profeta, que es Jeremías, que le dice todo el tiempo: tú y el pueblo van a ser conquistados, tú y el pueblo van a ser llevados esclavos. Y entonces en el corazón del rey hay una pelea, porque no puede creer que le vaya a ir mal. No puede creer que Dios va a permitir su mal. No lo puede creer, no lo entiende, no lo recibe. ¿Cómo crees que Dios me va a tratar así? ¿Cómo crees que vamos a tener ese destino? ¿Cómo crees que un hijo mío se vaya a la cárcel? ¿Cómo crees que un hijo mío cualquier cosa? ¿Cómo crees? Sin embargo, la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Ese Dios de amor, ese Dios que nos cuida, nos procura tanto, permitió que el pueblo de Israel fuera esclavo por 70 años. Pero el rey no lo cree ni lo puede entender, porque esa no es la idea que solemos hacernos de Dios. Decimos: Dios es bueno, Dios es misericordioso, todos los atributos, y por lo tanto no nos imaginamos que nos pueda estar yendo mal. Miren, cuando empezó esto de la pandemia y que yo me enfermé y que peleé muchísimo peleé. 4 años y cachito me la pasé, bueno, menos, como 5, dijera Peña Nieto, ¿no? No 4, 5. Me la pasé peleando, y en realidad es una pelea que yo intentaba que fuera con Dios, pero una pelea conmigo mismo. Y la pelea básicamente es no aceptar lo que estás viviendo. Así es que dile al que tienes al lado: lo que estás pasando ahorita, dile. Mira, Romy, aquí tienes más.
Dile a Rosalba, dígale. Dile, lo que estás pasando ahorita, díselo, no te oigo. Bueno o malo, es la voluntad de Dios. Lo que estás pasando ahorita, que no lo entiendes, que no lo aceptas, que no te gusta, que te incomoda, que te duele, lo que tú quieras, es la voluntad de Dios. Escúchame. Lo que estés pasando es la voluntad de Dios. Abre tu corazón y acéptalo. No digo que te conformes. Digo que en este momento lo aceptes y lo recibas. Si puedes, con una sonrisa. ¿Sí puedes o no puedes? Ah, bueno. Sin perder el capítulo 32, solamente les pido que vayan al capítulo 23 de Jeremías, verso 18. 23, 18 de Jeremías. Fíjense cómo les estaban hablando los profetas falsos. Ojo, que en medio del pueblo cristiano hay muchos falsos profetas. Muchos. A ver, desde el 17. Sí, creo que incluso desde el 16. A ver, espérenme. Sí, desde el 16. Dice así. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. 17. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. 18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para qué? Como para escuchar. Esto es clave. Aquí hay dos claves en este pasaje. El primero es escuchar. Escuchar. El segundo es si ha estado o no en la presencia de Dios. Jeremías, este pasaje está hablando Jeremías y le está diciendo al pueblo, no se hagan tontos. Esos profetas que les dicen, no se preocupen, les va a ir muy bien, los están engañando, no se hagan tontos. No es cierto, es probable que te vaya mal. Y Jeremías sabía que Dios estaba permitiendo que el pueblo fuera a esclavitud. Pero el corazón del pueblo no puede aceptar, no puede creer, no puede recibir que un Dios bueno, amoroso, comprensivo, permita el mal para su propio pueblo. No lo puede entender. Te voy a decir por qué no lo puede entender. Uno, porque el pueblo y esos profetas no han estado realmente en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? Eso es muy importante. ¿Dónde está Estrella? Acá está Estrella. Hace unos 2, 3 semanas, ¿cuándo pasaste, Estrella? ¿Cuándo dirigiste? ¿Qué palabra diste, Estrella? Sí, ¿verdad? Bueno, Estrella dio una palabra que me hizo recordar ciertas cosas. Resulta que una multitud seguía a Jesús, pero la palabra dice que no es que lo siguiera, sino que dice la Escritura que una multitud apretaba a Jesús.
Una multitud apretaba a Jesús. Pero una mujer tocó el manto de Jesús. Y entonces Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, Jesús, pues ¿cómo crees? Hay una multitud que te aprisiona y tú nos preguntas, ¿quién te tocó? Y dice, sí, porque yo sentí que salió poder de mí. Ahora, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? Dile al que tienes al lado, ¿significa? No aprietes a Jesús. No aprietes. No lo aprietes. No lo friegues, perdóname. No lo friegues. Todo mundo quería tocarlo porque quería sacarle algo. Todo mundo estaba preocupado porque, volteame a ver, dame. Pero de lo que se trata es de tocarlo, no de apretarlo. Hermano amado, lo voy a decir una vez más. Dios, no es que Dios se enoje que le pidamos, pero eso es incorrecto porque lo apretamos y no hacemos lo más importante, que es estar en su presencia, disfrutar su presencia, escuchar su voz. Señor, esto, y no te olvides, irá, afanados. Eso no es estar en la presencia de Dios. Eso es ser como de Electra o de Coppel. Esa es la actitud de cobrón, de pedinche. Eso no es estar en la presencia de Dios. Dios sabe perfectamente bien nuestras necesidades. Él es un buen padre. Él sabe nuestras necesidades. No lo aprietes. Disfruta su presencia. Disfruta su presencia. Y entonces estos profetas nunca han estado en la presencia de Dios. Porque la oración que pide, es una oración de afán y es una oración de un corazón que no está hecho a la presencia de Dios, sino un corazón que tiene la forma de sus propias necesidades. Contrachín. No peleemos. Ustedes se acordarán, una persona con un título nobiliario me dijo, no, a usted le están haciendo brujería. ¿Cómo cree que Dios va a querer o permitir que esté enfermo? Yo lo de la brujería, pues dije, ay, ¿cómo que? ¿Cómo es? Me protejo. Pues yo dije, pues, como que no me suena. Pues es que, hermano amado, es no aceptar lo que estás viviendo. No que te conformes, no que te conformes, sino aceptarlo. Aceptarlo es que en este momento esto está pasando, pero di conmigo, este no es mi destino final. Así es. Este no es nuestro destino final. Y entonces Jeremías les dice, pues ustedes están cautivos. Ya no peleen. Déjense llevar cautivos. Déjense. Lo que estén pasando, déjense. Muy bien. Regresa conmigo, por favor, al capítulo 32. Hermano amado, no hay nadie que haya podido ganarle a Dios. No hay nadie. Ni una mujer de esas bravas ha podido ganarle una discusión a Dios. Así es que no pelees más. Vamos a leer a partir del versículo 4, por favor. Resulta ser
bueno, les cuento un poquito. Resulta ser que yo me enfermo justo cuando con el COVID me empiezo como a descomponer gacho. Y entonces, en mi mente, yo siempre le atribuí lo que me pasaba al virus. Bueno, ya con una revisión más profunda, se dieron cuenta, o por lo menos eso me dijeron, y ¿saben qué? A estas alturas de mi vida ya no me importa. Y si es, si no, para qué. Yo no voy a hacer una nueva teoría médica, ¿va? Como para qué. Ni puedo, ni quiero, ni nada. Pero resulta ser que el cardiólogo me dijo, usted nació con literal, un cable de más en el corazón. Y que además, por cierto, no se ve, porque el diagnóstico fue, ¿te acuerdas? Vía accesoria oculta. El corazón tiene como dos maneras de funcionar. La parte de las venas, las arterias y todo, que cuando se tapa, se colapsa una arteria, pero también la otra manera de funcionar es lo eléctrico. Mi tema era eléctrico. Un grupo de células de más que hacían que mi corazón fuera más rápido de lo normal. De nacimiento. De nacimiento, me dijo el cardiólogo. Y yo, en mi mente cerrada, no lo aceptaba. No lo aceptaba, lo peleé y ¿cómo crees? No sé qué, Dios hace las cosas bien. Puras cosas, puro cristiañol. Puro cristiañol. En vez de decir, Señor, recibo lo que me estás mandando. No es que me encante, no es que, ay, sí, qué bien, no. Pero a aprender a lidiar y a vivir con eso mientras salgo. A no pelear. Me peleaba con los médicos y más. ¿Se imagina? Peleándome con los médicos, queriéndoles corregir la plana. Gente que estudia, digo, habrá buenos o malos, ¿no? Pero de que estudian 8 años o más, pues eso nadie se los quita. Versículo 4 dice así. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo, el Señor me envió un mensaje y me dijo, tu primo Hanameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatoth. Por la ley, tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Pero viene la palabra de Dios a Jeremías, viene el pensamiento de Dios a Jeremías, y es una palabra que si tú la piensas bien, es un disparate. Piénsalo así, a ver, todos háganme caso acá, piénsalo así. Jeremías está en la cárcel, ¿sí o no? Jeremías está en la cárcel, y llega su primo y le ofrece un terreno a Jeremías que está en la cárcel. ¿Tú lo comprarías? ¿Cómo voy a comprar un terreno si estoy en la cárcel? ¿Cómo? No estás viendo, primo, no estás viendo, Dios, cómo me está yendo. Y me pides que compre un terreno si estoy en la cárcel. Es absurdo. Es absurdo. Ahora, fíjate que hay una cosa muy importante. El versículo 7 y el 8 son igualitos. Dice el 7, dice, tu primo Hanameel, el hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot por ley, por ley. Fíjate que Dios le está invocando a Jeremías la ley. Y Jeremías, más bien, el primo está pensando en la ley, en la Torá. Y Jeremías no está pensando necesariamente en la Torá.
Pablo dice que hay dos leyes. La ley, la Torá, y que además dice que es la ley del pecado, Así dice Pablo. Y está la ley del Espíritu. ¿La ley de quién? La ley del Espíritu. No la ley de la Torá, sino la ley del Espíritu. El primo está pensando en desafanarse del problema de ser rescatado y está invocando la Torá. Mañosamente está invocando la ley para desafanarse del terreno porque ya se tiene que ir, va a ser llevado cautivo y necesita unos cuantos pesos en la bolsa y le va a dejar la bronca a Jeremías, y el atarantado de Jeremías, como no sabe decir que no, la va a comprar. Ahorita al cabo que el Jeremías es remenso y compra lo que sea. Es noble, compra lo que sea. Ahí va Jeremías. Ojo, aquí hay una cosa bien importante. Hay una cosa bien importante que tenemos que aprender en el corazón, acá en la cabeza, pero también en el corazón. Hermano amado, aprende de una vez que lo bueno o lo malo que te pase no siempre es resultado del mérito. Escúchame. Si te está yendo mal, no te azotes y digas, ay, es que soy esto, soy lo otro. Espérame. Y si te está yendo bien, no digas, es que yo me levanto temprano, que soy bien trabajador. No necesariamente. Qué bueno que seas trabajador. Qué bueno que examines tu corazón. Pero lo bueno y lo malo que te pase no necesariamente tiene que ver con tu mérito. Porque no es por mérito, no es del que corre, ni del que se esfuerza, ni del que lucha, sino del que el Señor extiende su gracia. De eso se trata, de aceptar la gracia de Dios. El concepto de gracia es muy importante. Cuando tú te das cuenta que no es por mérito, entonces tu corazón empieza a tener paz y aceptar, ¿qué puedo hacer yo? Mira, hermano, yo me encantaría que la iglesia estuviera repleta, pero sabes que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. A la gente que le hablo deja de venir, me salen con cada vacilada, pero con cada vacilada, tú crees, a lo mejor soy el peor de los pastores, pero no puedo ir a andar persiguiendo a la gente. ¿Cómo? Si Dios no la convence, ¿yo qué? Entonces mi corazón descansa. El que va a venir, va a venir. El que se va a ir, se va a ir. ¿Y qué puedo hacer yo? Verdaderamente, ¿qué hago yo? ¿Pelear? ¿Desgastarme? No, ya no. Ya no. Ya no. ¿Quieres convencer a tu marido de que se porte? Ay, hermana, ay, ternurita, ¿pero de dónde, hermano? ¿De dónde? Mejor entrégaselo a Dios, que Dios le dé sus... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pelear? ¿Desgastarte? A los 40 con unas ojeras hasta el piso, y ya sin fuerzas y como viejito, pues tú dime, no, Señor, encárgate, encárgate. Tú sabes qué haces. ¿Me sigue? No es por mérito, no es por mérito. Ten paz en el corazón. Ten paz en el corazón. Si Dios te pone aquí, ponte flojito para que Él te lleve a donde quiera. Que Él te lleve, que Él nos guíe. Acuérdese cómo Dios movía a Ezequiel. ¿Se acuerda cómo lo movía? De los pelos. Y dice, y el Espíritu me tomó del cabello y se lo llevaba para un lado. Y luego decía, y el Espíritu me volvió a llevar. A ver, el truco, ¿no? ¿Dónde se paró el águila? ¿Quién se acuerda de ese? Si te movías, ¿qué te pasaba? Te jaloneaban más. ¿Lo hacemos, Carlos? No, no es cierto. ¿Dónde se paró el águila? Es que te quedaras quieto. No se lo... Llegaba un manchado en tercero de secundaria, te ponía la mano y te jalaba. Decía, ¿dónde se paró el águila? Y tú tenías que responder en un nopal. ¿Cuántas tunas se comió?
Tenías que decir ninguna porque se espinó, porque si hacías 2, 3, 4, te da unos jalones así. Era estar flojito para que no te... Así. ¿Sabes por qué peleamos tanto? Los que nacimos con desventajas, nacimos en la cultura de me tengo que esforzar para ganarme las cosas y las tengo que cuidar y tengo que hacer esto, tengo que hacer... Por eso peleamos, porque creemos que las cosas son por merecimiento. No, en el camino de Dios hay que esforzarse, desde luego que sí, pero sobre todo estar conscientes que todo lo que nos acontece es su voluntad y que Él nos va a mover. Nuestro corazón tiene que estar confiado en que Él nos va a ir moviendo por donde Él mejor le plazca, por donde Él mejor considere, sin pelear. Tuve un abuelo muy sabio y tuve una abuela muy poco sabia. Cero que ver con las mujeres tradicionales mexicanas. Mi abuela hacía hígado y a mi abuelito no le gustaba. Entonces mi abuelito decía, ay, es que no me gusta. Vete al restaurante. Y era el que ponía el dinero y todo, ¿no? Dices, bueno. Y entonces mi abuelito fue sabio y dijo, no, pues ya, hígado, me lo como. ¿Y ya? ¿Qué hacemos? ¿Pelear? No. Podemos sugerir y ya, mejor no. Mejor no, mejor hígado. Sí, licuado con aguacate, así asquerosísimo, ¿no? A mí sí me gusta el hígado, ¿eh? ¿Por qué peleamos? Uno, porque creemos en el mérito. La cultura meritocrática está tatuada en nosotros. Dos, peleamos porque no conocemos quién es Dios y cómo actúa Dios. No estamos en su presencia lo suficiente. Tres, peleamos porque no confiamos realmente en Dios como nuestro Padre que nos suple de todo lo que nos falta. No confiamos. No confiamos. Acuérdense del pasaje de Elías. Elías primero tiene una gran victoria contra los profetas de Baal, ¿se acuerda? En esa gran victoria contra los profetas de Baal sucede algo tremendo, que es el fuego. El fuego que consume el agua, ¿sí o no? Tremendo. Ok. Acto seguido, ¿qué le pasa a Elías? Jezabel lo persigue y se va a Elías y se mete a una cueva y se pone a llorar deprimido. El primer caso de depresión crónica en la Biblia, no sé, de ansiedad. ¿Por qué se deprimió Elías? Palomitas al que me responda bien. ¿Por qué se deprimió Elías? ¿Por qué? No. A ver, ¿quién dice yo? A ver, Mariano, ¿los tienes en la punta de la lengua? No. Porque pensaba que ya no había nadie más. No. Mira, es que es increíble, hermano. Fíjate. ¿Cuál? No. No, eso era ego, un ego brutal, ¿eh? ¿Tenía miedo a quién? No. Mira, en la escena previa, Elías
bueno, Dios hace un milagro tremendo que es fuego. Fuego, el milagro que hace Dios es fuego. Y después Elías se enfrenta a una mujer. Primero se enfrenta a 400 profetas y así Dios los destruye. Con fuego. Acto seguido, una mujer lo persigue. A ver, varones, que ninguna mujer te deprima, por favor. Sobre todo los que no están casados. Es decir, ay, cálmense. Ay, pastor, no salen con esas vaciladas porque me dan ganas de apretarlas. Y no nací para el amor, cosas así. No, por favor, ni ustedes mujeres, no salgan con esas ondas porque me irritan. Pero Elías está pensando que Dios va a volver a actuar con fuego. Y entonces las expectativas de Elías se hacen añicos porque no entiende a cabalidad quién es Dios y cómo actúa. El fuego es para que otros vean. El fuego es para que otros se conviertan. Escúchame, las señales, los prodigios, los milagros es para que otros se vean, no necesariamente para nosotros. Claro que quiero ver un milagro, claro, sí, pero es para que Dios utilice ese milagro para conversión. Y entonces Elías está esperando que pase un milagro similar y no pasa ese milagro. Está en la cueva, ¿se acuerdan? Y pasa el conejo, ¿quiénes pasan, Luis? El conejo, la ardilla, pasa primero el terremoto, y luego, no, y luego el fuego. Y dice, en el terremoto estaba Dios, en el fuego estaba Dios, ¿en dónde estaba Dios? En la paz, en la paz, ahí está Dios. Queremos a veces lo espectacular, ¡wow! No, paz, 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 confianza. Yo sé que con eso no voy a llenar nunca un estadio, ¿va? Jamás. Pero queremos paz, es todo lo que queremos. Paz. Y eso es tan difícil de entender en este mundo lleno de afán. Quisiéramos milagros y soluciones tremendas y que Dios se moviera y ver su mano poderosa. Sí, hermano. Claro que queremos. Pero primero tengamos paz. A nadie le gustó, yo sé. Yo qué más que si mañana Dios te va a dar. Yo quisiera, pero me callo porque pues no. Si quieres que te recomiende 2, 3 estafadores, te los recomiendo. Hay muchísimos. Bueno, con todo respeto, a veces la hacen de falsos profetas. Pero la actitud correcta es la de Jeremías. Entonces llega su primo y le ofrece un terreno y él, pero con una doble desventaja. Uno, Jeremías está en la cárcel. ¿Cómo voy a comprar un terreno en la cárcel? Solo el Chapo hace sus movimientos desde la cárcel, ¿no? Pero 2, está a punto de cambiar el gobierno. Fíjate, el primo le dice, mira, por la ley te corresponde a ti rescatarme y quedarte con la tierra. Sí, nada más que el gobierno está a punto de cambiar. Pregunto, ¿quién hace valer el gobierno en la tierra? ¿Quién hace valer la ley en la tierra? El gobierno. Si el gobierno va a cambiar, entonces esa ley queda sin efecto. Porque los babilonios no van a reconocer una ley que ellos no hicieron. ¿Te das cuenta? Jeremías sabe esas dos cosas, que está en la cárcel y que el gobierno va a cambiar. Y de todas maneras, compra el terreno. ¿Por qué lo compró?
¿Por qué lo compró? Porque Dios le dijo, cómpralo. Y porque todo el proceso que llevó Jeremías, su corazón había sido tan moldeado que recibió sin chistar la palabra de Dios, sin hacerla de tos. Pongamos un ejemplo burdo y coloquial. Burdo y coloquial. Lo digo burdo porque en el reino de Dios lo más burdo es el dinero. Lo más fácil es el dinero. Es lo de párvulos. Ese es párvulos, neta. Si eso te cae en el hígado, pues no has entrado a párvulos o has reprobado párvulos 1, 2 y 3. Pongamos un ejemplo. Oiga, hermanos, hay que diezmar o ofrendar. Pastor, ¿cómo cree? Si tengo deudas, pues no me alcanza ni para comer. ¿Verdad? Es que no sé qué, usted no sabe. Aquí dice. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no confiamos en lo que dice aquí. ¿Por qué el rey de Israel estaba tan afligido? Porque él está viendo las circunstancias, está viendo al enemigo acá. Pero además, él había hecho compromiso con los egipcios. Los egipcios iban a entrar a Jerusalén y le iban a hacer el paro contra los babilonios. Dice, no, pues, ¿para qué necesita Dios si vienen los egipcios a ayudarme? Y Jeremías más adelante le dice, los egipcios, te van a dejar embarcado, ¿qué te van a ayudar? Y efectivamente, los egipcios nunca le ayudaron al rey. Él estaba bien confiado en los egipcios. Y los egipcios dijeron, no, pues ahí te amuelas. Lo dejaron solo. Y el final de Sedequías es que Dios le sacó los ojos. Le pusieron cadenas y le sacaron los ojos. Y Nabucodonosor lo traía como su perrito faldero. Por no confiar en Dios. Por no confiar en Dios. Así es que Dios, para el que no confía en Dios, tiene que echar a andar todo un proceso que vaya triturando el corazón, lo vaya moldeando, lo vaya haciendo cachitos, hasta que no quede nada del viejo corazón, para que haya después un corazón suavecito que acepte sin chistar la voluntad de Dios. Así, suavecito. Y entonces Jeremías dice, sí, pues ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pues ya sé que me vas a embarcar, Dios, pues ya. Pero si tú dijiste, me vas a rescatar. Si Dios dijo, te va a rescatar. Dile, vamos, con ánimo. Si Dios dijo, si Dios dio una promesa para ti, te va a ir bien, tú tranquilo. Tu ritmo cardíaco debe estar en 50, 60 latidos, no más. Tranquilo, sin taquicardias aquí. Tranquilo. Dios hará. Dios hará. A ver, mídete el pulso. A ver si está recibiendo o no la palabra. Híjole, hermano. Pregunto. Fíjate, ¿eh? A ver, pon un separador ahí y ve conmigo a Levítico capítulo 25. Vamos a la ley. Para los legalistas, vamos a la ley. ¿A ti qué te gusta la ley, hermano? Levítico capítulo 25, si no mal recuerdo, versos 23 al 25. A ver. Este primer versículo es fantástico. Mira, dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra de quién es. Así que no te hagas ilusión de que tienes algo en esta tierra. Si tú tienes muchos terrenitos, ay hermano, son de Dios. No se los pichicatees. Necesitamos uno. ¿Sí o no? Son de Él. O te los vas a llevar cuando pesan mucho como para que no hay mudanzas que te lleven tu terrenito para allá arriba. No hay. Con la misma tierra de tu terreno,
Te enterramos, hermano, para que te lleves algo. Son de Dios. ¿Quién sí sabía eso? Y luego, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra mía es... Así es. Todo es de Dios. Los hijos son de Dios. Yo el viernes recibí una fantástica lección. Quiere a tus hijos, pero no más que a Dios. Ámalos, pero no más que a Dios. Preocúpate por ellos, pero no más que por Dios. Aunque el bodoque sea igualito a ti y sea tu mini yo, tu mini tú, ama más a Dios. Tu hijo luego se va, se te olvida de ti. ¿Y ya? Tiene capaz que te toca una nuera o un yerno gacho y nunca más, ni en Navidad te visitan. Y tú ahí preocupado por tu criatura, ama más a Dios. Bueno, dice así, la tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra mía es. Tú solamente eres extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trabajamos para Él. Siguiente. Con cada compra de tierra, tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Fíjate que normalmente este pasaje y el de Jeremías se enfocan desde el punto de vista de la redención. Jeremías, con la compra que le hace al primo, está redimiendo al primo. Esto es, está pagando el rescate por el primo. ¿Sí? Ese es el enfoque que normalmente se le da, pero no es el enfoque que le estamos dando hoy. Dice, con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. Siguiente. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Ok. Pregunto, en la transacción entre Jeremías y Hanameel, ¿quién era el pobre? ¿Quién era el pobre, Luis? Pues el Jeremías. Jeremías era el pobre. ¿Por qué el primo lo vendió? Por gandalla. Está invocando la ley mañosamente. Se quiere ver sagaz, se quiere ver astuto. Pero el pobre era Jeremías. El pobre. La ley decía que el pobre era el que podía vender. Y sin embargo, Jeremías le da la vuelta a la ley y siendo él el pobre, él compra. ¿Entendiste lo que dije? Siendo él el pobre, ¿qué hizo? Y lo primero que decimos cuando no tenemos, vamos, ¿cómo voy a comprar ahorita si no tengo dinero? No. Si no compramos porque tengamos o no dinero, no compramos por eso. Compramos por visión, por futuro, porque estamos viendo adelante. Así es que no seas martillo ni te preocupes. No digas, tiempo de vacas flacas. Sí, ya sé, las vacas flacas, está bien. Pero ¿confías o no confías en Dios? Yo sé que todos son cristianos, van a decir que sí aquí, pero en los hechos. Porque no es sencillo confiar en Dios, hermano. Y más cuando hemos nacido con desventajas que nos han hecho de la cultura del mérito y del esfuerzo. Y entonces, dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Siguiente. Si no hay pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volverla a comprar,
entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla del que la compró. Fíjate aquí es muy importante, porque aquí se mezclan dos ideas muy importantes. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año del jubileo. Ok, lo explico. La ley decía que el pobre podía vender y el que estaba en mejor posición, siendo su pariente cercano, tenía la obligación de comprarle para rescatarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Ok, no se me haga bolas. Muy bien. Y entonces, pero el que le compraba, dos cosas sabía. Una, que si su primo se recuperaba, le podía volver a comprar la tierra que le vendió. Y dos, que en el año del jubileo, la tierra, aun cuando el primo no tuviera dinero, aun cuando el que vendió no tuviera dinero, la tierra le iba a regresar al dueño original. Entonces Jeremías sabe que no es su tierra, que va a rescatar al primo, pero que tarde o temprano le va a regresar al primo. O sea que nada más le perdió. Nomás le perdí. Nomás le perdió. Es que por vista parece que está perdiendo su dinero. Por vista parece que está haciendo una súper tontería. Y el primo se está frotando, ya me lo agandallé este menso. En esa actitud está el primo. Porque el primo está pensando en la ley. Pero Jeremías no está pensando en la Torá, sino está pensando en la ley del Espíritu. La ley del Espíritu se va a cumplir en este pasaje, que es muy importante. La ley del Espíritu se va a cumplir en este pasaje en el año del jubileo. Tú estudia, algún día lo estudiaremos más a profundidad, qué es el año del jubileo, pero el año del jubileo es varias cosas. Libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, ¿qué más? Apertura de cárceles. Eso es el año del jubileo. Pregunto, ¿a qué venimos a esta tierra? Les estoy hablando, ¿a qué venimos a esta tierra? ¿A qué? Cíteme por favor el pasaje de Isaías. Me lleva. A eso venimos. Ese es el año del jubileo, eso es lo que estamos predicando nosotros. Estamos predicando la libertad, estamos predicando la paz, estamos predicando no preocuparnos, estamos predicando la confianza, estamos predicando que a donde vayamos, ese jubileo nos va a seguir a nosotros. ¿Y por qué tememos y por qué peleamos tanto? Porque no estamos en nuestro año de jubileo. Fíjate lo que pasa a continuación. Entonces Jeremías le compra la tierra a su primo por 17 monedas de plata. Y el primo se va y dice, negociazo. Me voy a otra tierra, pero con mi dinero. Y en unos años la voy a recuperar. Y Jeremías está en la cárcel, pero como Dios le dijo que la comprara, Jeremías no sabe qué va a pasar ni cuándo va a pasar, pero está confiado en lo que Dios le dijo. Si Dios me dijo que comprara la tierra, a pesar de que parece en mi contra, Dios sabrá por qué. Muy bien. Pregunto, ¿compró Jeremías un terreno? ¿Compró Jeremías un pedazo de tierra? ¿Qué dice usted? La respuesta es no. Jeremías no compró un pedazo de tierra. Jeremías compró su vida con ese pedazo de tierra.
¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué nos esforzamos para Dios? ¿Por qué ponemos nuestros recursos para Dios? ¿Por qué venimos a orar? ¿Por qué damos? ¿Por qué? ¿Tú crees que es para ti? ¿Tú crees que es por ti? Señor, te doy si tú me das. No. Estamos aquí, escúchame, estamos comprando nuestra vida y nuestra libertad. Estamos comprando nuestra vida y nuestra libertad. Tú y yo estamos comprando nuestra libertad y estamos comprando nuestra paz. Solo falta un grillo que haga su sonido característico. Chin, ¿qué está diciendo? En el capítulo, al final del capítulo 39 y todo el 40, no lo lea, solamente le digo que lo estudie. Llegan los babilonios y se meten a Jerusalén y empiezan a llevarse a todas las personas cautivas a Babilonia, empezando por el rey de los judíos. Se lo llevan cautivo con una cadena aquí en la nariz, así. Se los llevan cautivos. Y entonces Nebuzaradán, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, se encuentra a Jeremías y el rey ya le había dicho a Jeremías, trátamelo bien, cuídamelo bien, que no le pase nada y dale su libertad. Y entonces llega el ejército invasor, llega el ejército enemigo y paradójicamente el ejército enemigo le da la libertad a Jeremías. Jeremías está ahí, mire hermano, yo no sé si resignado, pero con paz en la cárcel. No le gusta la cárcel. Ahí en el hoyo, con fango, y ahí está Jeremías. Y de repente, sin esperárselo, es más, chance hasta sin desearlo, resignado, pero con paz, alabando. Y entonces llega el capitán de la guardia y le abre la puerta. Le dijo, el rey me encargó que te diera tu libertad. Esas 17 monedas de plata que invirtió Jeremías, ese proceso que Dios lo llevó, yo estoy seguro que si no dice la Biblia, así es mi interpretación, que si no da esos 17 monedas de plata, Jeremías se queda en la cárcel por desobedecer la voz de Dios, por resistirse a la voz de Dios. Entonces, llega el ejército y le abren las rejas y Jeremías se queda así como, ¿y ahora qué hago con la libertad? ¿Qué será? Piensa, ¿qué sería la libertad para ti? ¿Qué sería la paz para ti? Piensa qué sería. Piensa qué sería la libertad. ¿No te gustaría? Pongamos un ejemplo otra vez burdo. Que te vas a comer y ves la cuenta y te empieza a doler el estómago, la cabeza. ¡Chin! No es libertad eso. No es libertad. ¿O si es libertad? Insisto, por poner un ejemplo burdo. Que tu mujer te recibe con hígado encebollado. Ya, no, ¿cómo pues? Y le haces de todo, pues ¿cuál paz? ¿Cuál libertad? Eso es a todo lo que aspiramos. Dios está en el fuego, sí, ciertamente, pero para nosotros también debe de estar en el silbo apacible, en la paz, en la paz. Con eso termino. Jeremías firma dos papeles, los dos papeles igualitos. Uno para testimonio y otro para que uno se iba a quedar Baruch y el otro Baruch lo iba a meter en una vasija de barro. ¿En qué? ¿Cuántas vasijas de barro vinieron hoy?
Levante la mano. Usted es una vasija de barro. No por frágil, sino por valioso. Y entonces Jeremías firma el acuerdo, tras ya, todo, le paga todo, y dice que lo sella y lo guarda en la vasija de barro, y esa vasija de barro se iba a quedar como testimonio para que las futuras generaciones, cuando regresaran, yo no sé en qué año iba, en qué año de los 70 iba, no lo sé, no lo investigué bien, pero ponle que iba en el año 15 de la cautividad, o iba en el año 10 de la cautividad, o algo así, iban al inicio de la cautividad, porque todavía no se iban a Babilonia, seguramente faltaban 70 años, Jeremías sabía que a lo mejor no le daba la vida, pero dijo, va a ser un testimonio para las generaciones que vienen. ¿A cuánto les gustaría un testimonio para las generaciones que vienen? Que diga, mi papá era el marro, el preocupón, el amargado. O que digan, mi papá era, ponle el epíteto que tú quieras, es un legado de fe. Efectivamente. Entonces Jeremías dijo, claro que sí. Voy a estar en este libro. ¿Y en cuál libro? En el libro de la vida. ¿No es eso a lo que aspiramos todos? A estar en el libro, que nuestro nombre esté, pasen lista, a ver, con la H, Hernández Huerta. Yo aquí sí vine, claro que sí, a eso aspiramos, ¿o no? Y entonces Jeremías sella el rollo y lo mete en una vasija de barro. El libro de Apocalipsis dice que solamente hay uno digno de abrir los sellos. Solamente Él. Y entonces Él está buscando y va a buscar al final del tiempo, va a buscar, ¿dónde está mi sello? ¿Dónde está mi sello? ¿Dónde está? Y va a tener que abrir la vasija de barro. La Biblia dice que tú y yo somos vasijas de barro. Segunda de Corintios 4:17, si no mal recuerdo. O 3:17, por ahí. Y entonces ese acuerdo sellado tiene que estar adentro de nosotros, ¿sí o no? Ok. ¿Cómo se va a dar cuenta el Señor del acuerdo sellado? ¿Cómo? Abriendo. Tiene que quebrar la vasija. Tiene que quebrar la vasija. Tiene que hacer cachitos tu vida para que entonces salga y entonces Él pueda ver el sello. Por eso es el quebrantamiento. Porque el Señor está buscando si el sello de su Espíritu Santo está o no en tu vida. Por eso vienen los apretones duros, porque el Señor quiere ver, no es prueba, sino quiere reconocerse en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Cuando pase el tiempo, el Señor va a andar buscando el acuerdo para hacer cumplir la ley. Y cierro con esto. Mientras que el pueblo de Israel se tuvo que esperar 70 años para regresar. Yo creo que Hanamel ya no existía. Se tuvo que esperar 70 años para que las tierras se volvieran a ocupar. Las tierras que Jeremías compró se volvieron a ocupar, pero ya a esa generación ya no le tocó. Pero a Jeremías, en el año 1 o 2 de la cautividad, Dios le abrió la puerta y le dio su libertad. Y le dijo Dios a Jeremías, así dice literal, a él y a Baruch, te pago con tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Te pago con tu vida. Ahorita pareciera que no
que nuestra vida no es nuestra. Ustedes tienen que ir a la escuela, ni modo. No, pero es que no disfruto mi vida. Pues no, porque no es tuya. Tienen que ir a la escuela y aceptar la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ah, es que es lunes. Nada. Es Dios que te está diciendo 7 de la mañana matemáticas el lunes. Ni modo. O hacer algo así terrible, ¿no? Historia. A las 7 de la mañana el lunes es mortal. Bueno, es Dios. No es la directora ni el director, no, es Dios. Bueno, tú y yo tenemos que trabajar. Quisiéramos quedarnos a dormir o a verse, lo que sea, tener nuestra vida, pero no es nuestra. Tenemos que seguir produciendo. Pero a Jeremías le dice, no te preocupes, tienes tu vida, te pago con tu vida, haz con ella lo que quieras. ¿Por qué le dijo eso Dios a Jeremías? Porque sabía que Jeremías, con ese proceso, podía hacer buen uso de su libertad. A ver, varón, hagamos una prueba. Si trajeras unos $3,000 en la bolsa, te rentan un carro en Cancún, no llevas niños, no llevas esposa, ¿te portarías bien? Dime la verdad. ¿O te irías a retosar por allá? Nadie dice nada y ¡ay! Señor, dale su libertad a todos, por favor. O a ver, usted mujer, le dan, no, las hermanas necesitan más, un cero más, un cero más. ¿Qué haría con ese dinero? Hasta, las hermanas hasta les brillan los ojos. O ustedes son más honestas que los varones. Y entonces Dios le paga con su vida. También es cierto, Jeremías rescató a su primo. No nos cansemos de orar por otros. No nos cansemos de bendecir a otros. No nos cansemos de ayudar a otros. Dios en su tiempo nos va a pagar con nuestra vida. Y entonces, como ya estamos procesados y trabajados, Dios tendrá la confianza de que no nos vamos a perder. Solito voy a caminar. Póngase de pie.